Bien, amigos televidentes, vamos a conversar de inmediato con Gino Costa, porque él, conjuntamente con Carlos Romero, ha publicado este libro, La democracia tomada. Es este libro que ha publicado y que de alguna manera pues da el relato de cómo este sistema democrático, que ya de por sí era débil, ha sido de alguna manera quebrantado, ¿no? Y tomado por poderes no oscuros, poderes que todos vemos, llámese Congreso de la República, en fin. Pero para conversar respecto a esta descomposición de la política en nuestro país, voy a recibir a Gino Costa. Señor Gino Costa, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por tu presentación también. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, señor Gino Costa. A ver, vamos a empezar el programa. Hace algunos meses atrás se hablaba de una democracia sitiada, era decir que estaban allí, ¿no? Alrededor para intentar tomar el control pero la situación ha cambiado para mal, y usted lo refleja aquí, en este libro. Sí, exactamente. Hace 2 años yo publiqué La democracia sitiada con Planeta en julio del 2022. Y entonces, claro, lo que veíamos nosotros es que desde el Congreso el Poder Ejecutivo estaba sitiado, ¿no? El presidente electo estaba sitiado por, sobre todo, el fujimorismo, que manejó el Congreso hasta el 19, y después del Congreso complementario también, con una coalición más amplia de fuerzas políticas de todos los colores, incluyendo la bancada Antauro Mala, ¿no? Y tenían sitiado al presidente de la República, pero todavía había un tribunal constitucional que era independiente, una defensoría, sin duda la Fiscalía y el Poder Judicial. Ahora, en los 2 últimos años eso ha cambiado, desde que asumió primero Pedro Castillo, Ajá. que dejó de ser el muro de contención de los atropellos del Congreso, tuvo algunos conflictos con el Congreso, pero también se coludió con él, ¿no? Se coludió, por ejemplo, para desarmar las reformas institucionales, la reforma de la educación, la reforma universitaria, la reforma del transporte. O sea, tuvo conflictos con el Congreso, por supuesto, pero también mucha colaboración, ¿no? Entonces ahí empezó a cambiar la cosa. El Congreso ya no se enfrentaba a un ejecutivo, sino se enfrentaba por momentos, pero también tenía un ejecutivo amigo por momentos. Y luego, entre el presidente y su bancada, sobre todo, Keiko Fujimori en el Congreso se puso de acuerdo para nombrar un tribunal constitucional a medida del fujimorismo. Y entonces el acuerdo fue ok, y la izquierda, la bancada magisterial y Cerrón, nombran al defensor del pueblo. Con lo cual, digamos, este tribunal constitucional que trabaja a medida del Congreso, de la coalición mayoritaria, fue resultado de un pacto con el presidente Castillo y con su bancada magisterial y con Cerrón, que dirigía el partido que lo llevó al Congreso. Y una vez que ya DIN estuvo en el poder, arremetieron, ¿no es cierto?, primero para, digamos, incorporar a esta coalición a la fiscal de la Nación, ¿no?, que había jugado un rol importante en denunciar a Castillo ante el Congreso. Resulta que con ella pactaron que el Congreso que la fiscal no investigaría las muertes de las protestas, y comenzaron a pactar también para que les archivaran sus casos. Eso lo hemos conocido gracias a los testimonios de Jaime Villanueva y todas las investigaciones que ha conducido Marita Barreto, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia que se cuenta en este libro sobre la democracia sitiada, la democracia tomada, que da cuenta de la crisis desde el 16, pero sobre todo analiza el gobierno de Castillo, lo que se pensó que podía hacer y lo que fue, y su contribución, ¿no?, al desenlace que tenemos hoy con un Congreso desbordado que hace y deshace a su antojo, ¿no?, y que tiene a una presidenta sometida, a un tribunal constitucional sometido, y que acaba de perder, gracias a los propios fiscales, el control que tenía sobre la fiscalía con Patricia Benavides. Pero
mantiene el objetivo, ¿no? Y con esto termino, mantiene el objetivo de tomar la Fiscalía, el Poder Judicial y los órganos electorales para terminar de consolidar este proyecto autoritario y mafioso que se, digamos, promueve desde el Congreso de la República. Correcto. Cuando habla de democracia, en este caso ya democracia tomada, que vendría a ser el nuevo libro y que finalmente con este título de alguna manera ve la coyuntura actual, cuando habla de la democracia tomada, y voy a hacer esta pregunta tal vez para el análisis, ¿la democracia ya no existe en nuestro país? Y doy este argumento. Dentro de la democracia existe el tema del equilibrio de poderes, ¿no? Para que de alguna manera evitar justamente estos abusos. Pero como bien lo ha dicho usted, ha habido una confabulación entre poder ejecutivo, poder legislativo, la Fiscalía con Patricia Benavides, la elección del Tribunal Constitucional, la elección de la Defensoría del Pueblo, o sea, varias instituciones del Estado autónomas que finalmente han sido de alguna manera pues cobijadas, tomadas a la fuerza, aniquiladas por este Congreso. Por eso va mi repregunta allí. ¿Cómo evalúa nuestra democracia si aún la tenemos? Sí, mire, yo creo que está tomada, no está derrotada todavía, ¿no? Ajá. Porque hay sectores, digamos, independientes, jueces independientes en el Poder Judicial, fiscales independientes. Hoy día la Fiscalía de la Nación está en manos de un fiscal profesional independiente, ¿no? Que no tiene una agenda política, que no responde a los intereses políticos de la coalición que nos gobierna desde el Congreso, sino que es un profesional y cumple con lo que manda la Constitución y las leyes. Ya hay varios equipos fiscales que están investigando la corrupción y que estaban siendo desarticulados por Patricia Benavides, que con Villena están otra vez volviendo a trabajar. Pero esa institución y el Poder Judicial, así como los organismos electorales, están a punto de ser capturados y tomados por el Congreso, ¿no? Que, digamos, en la legislatura pasada que ha cerrado hace unos días, quisieron hasta el final hacer una reforma constitucional para desaparecer la Junta Nacional de Justicia y para someter los organismos electorales a nombramientos por parte del Congreso, ¿no? Felizmente que eso no prosperó, pero ese es el plan. Y lo mismo quieren hacer con el Poder Judicial. Todavía no lo han hecho, ¿no? Digamos, tomado posiciones. El presidente del Poder Judicial, por ejemplo, saludó la disolución de la Junta Nacional de Justicia. O sea, ahí tú tienes una alta autoridad del Poder Judicial que mira con simpatía lo que está haciendo el Congreso, pero tienes muchos jueces independientes que son los que frenaron, ¿no? La ofensiva para que regresara Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación con todo lo que sabíamos de ella, y los que frenaron la remoción de todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, recordarás, ¿no? Claro. Entonces, hay una resistencia, Carlos. No. Está tomada, partes importantes del sistema institucional están tomados por el Congreso en un proceso que se parece mucho a lo que ocurrió en el Perú en la década de los 90, solo que entonces Alberto Fujimori presidía el país y desde el Congreso iba copando los poderes. Perdón, desde el Ejecutivo iba copando los poderes del Estado. Acá es un proyecto de copamiento institucional desde el Congreso y a partir de una coalición amplia, ¿no? Dirigida por el Fujimorismo. Efectivamente, y todos hasta el día de hoy vemos esas consecuencias terribles para nuestro país desde ese 5 de abril del 92. Imagínense cuántos años han pasado y todavía tenemos la resaca de lo que hizo Alberto Fujimori al tomar justamente el control del Estado y de todas sus instituciones. Señor Gino Costa, pero en este libro que yo tengo aquí en la mano y que muestro, La democracia tomada, usted hace una... Gracias, y que debería estar, si me permites, sí. Carlos, debería estar en las librerías ya de Trujillo, en las principales ciudades de la libertad, ¿no? Y el norte. Efectivamente, porque, reitero, esto de alguna manera pues es parte de la historia que está ocurriendo en nuestro país y que y lo importante es que advierte pues lo que se puede venir. Así empezó Venezuela,
Cuidado. Entonces, cuidado con lo que pueda venir. Pero mi pregunta es lo siguiente. Usted en este libro hace un análisis de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, pero también, de alguna manera, hace también una hilación ahí para lo que es el gobierno de Dina Boluarte. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es peor, Pedro Castillo o Dina Boluarte para el país? Considerando todo el contexto de ambos. Bueno, cada uno ha contribuido a este deterioro a su manera, ¿no? Lo que nosotros decimos es que Pedro Castillo, al embarcarse en un fallido autogolpe, sabiendo que iba a fracasar, terminó entregándole el poder a sus adversarios en el Congreso, ¿no? Y se lo entregó sabiendo que ese autogolpe estaba condenado al fracaso, pero seguramente no le quedaba otra, porque había cometido el error previo de desperdiciar la oportunidad que le había dado el país, ¿no? De presidirlo, y más bien había utilizado el poder para aprovecharse y abusar de él. Y fueron los hechos de corrupción investigados por Marita Barreto y por Harvey Colchado, los sectores sanos del Ministerio Público y del Poder Judicial, los que permitieron develar el proyecto real, ¿no es cierto?, de Pedro Castillo. Entonces fue una traición a sus electores, porque en lugar de dedicarse a gobernar para ellos, se dedicó a desmantelar el Estado, a hacer nombramientos inadecuados, que no tenían otro propósito que colocar gente que pudiera aprovecharse del poder que tenía para enriquecerse ellos, el presidente y su entorno. Y eso fue rápidamente identificado, felizmente, porque el gobierno solo duró 16 meses, pero si el gobierno de Castillo dura poco y se va rápido y cae desesperadamente como cayó con ese fallido autogolpe, es porque utilizó su poder para beneficio personal y cayó en la corrupción, en la desgracia y la corrupción, como decimos en el libro. Y bueno, Dina Boluarte asume la presidencia sometiéndose a ese Congreso sabiendo que no va a tener ningún margen y que ella juramenta hasta el 2026. Es la única alternativa que tiene el Congreso para contar con una presidenta que puede garantizar que los congresistas sobreviven hasta el 2026. Y ese es su rol, ¿no? Ella no gobierna. Mira, hace cuántas semanas que no abre la boca y no pasa nada, y el gobierno es un actor menor frente al Congreso. Por eso estamos en manos de una suerte de gobierno parlamentario, y Dina ha aceptado ese rol y contribuye a ello porque no le hace contrapeso al Congreso, porque no observa sus leyes, porque no las lleva al Tribunal Constitucional, porque no hace ningún esfuerzo para revertir el daño que está haciendo el Congreso. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Perfecto, señor Gino Costa. En todo caso, este libro, como bien dice, debería estar en varias librerías en nuestro país y es digno de leer por leiteo por toda la descripción que nos da de la coyuntura. Señor Gino Costa, le agradezco muchísimo. Carlos, y como siempre, si me un abrazo, permites, por favor. entonces, en respuesta a tu pregunta, la toma está avanzada, pero la democracia no está derrotada. Exacto. Hay resistencia en sectores sanos del sistema institucional, Ministerio Público y Poder Judicial, y organismos electorales que todavía no han sido capturados. Hay resistencia de la comunidad internacional, que ve con mucha preocupación lo que está ocurriendo. Hay rechazo en la mayoría de los peruanos. El Congreso y el Ejecutivo tienen 5%, pero lo que no hay es movilización organizada y pacífica para frenar esto y para que se vayan lo antes posible y tengamos un nuevo gobierno que permita corregir eso, ¿no? Entonces tienen que surgir nuevos liderazgos sociales y políticos para frenar primero la situación, revertirla y luego devolvernos un futuro que estamos perdiendo en manos de estas fuerzas políticas. Eso no podemos olvidar. Efectivamente. Señor Gino Costa, le agradezco muchísimo, un abrazo a la distancia. Y nada, pues cualquier momento viene a Trujillo, tal vez a presentar su libro, lo cual sería muy bueno. Me encantaría, Carlos, ojalá que se pueda. Un abrazo fuerte. Ahí estamos. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, gracias. Un abrazo fuerte.